Sigamos, ingeniero. Ya, entonces volvemos a recordar que todos los sistemas termodinámicos que nosotros vamos a estudiar podrán ser o cerrados o sistemas abiertos. Está claro que la diferencia es que en el primer caso no hay intercambio de masa entre el sistema y el medio exterior, y en el segundo caso sí lo hay. Como consecuencia de ello, creo que lo anotamos, la masa del sistema es constante en el caso de un sistema cerrado, porque no entra ni sale masa, pero en el caso de un sistema abierto, la masa puede aumentar, la masa del sistema puede disminuir o la masa del sistema puede permanecer constante, y entonces tiene un cierto grado de similitud con el sistema cerrado, pero no es un sistema cerrado. Creo que hablamos de una ollita, ¿no? Sí. Si está con tapa, el sistema cerrado; si está sin tapa, termina siendo un sistema abierto. Creo que lo comentamos eso, ¿no? De todas maneras, con el fin de cerrar los comentarios sobre esta gran clasificación de dinámicos, hay alguien que tiene el micrófono abierto y hay mucho ruido de fondo. Por favor, ciérrelo. Digo, para complementar el asunto que estamos comentando sobre sistema cerrado y sistema abierto, vamos a hablar sobre un dispositivo que tiene esta característica gráficamente presentado. Yo no sé si ustedes saben de qué se trata. ¿Alguien sabe? Un pivote. ¿Pistón? Se trata de un dispositivo que se llama dispositivo de cilindro y pistón, que tiene muchas aplicaciones, mucha utilidad en la práctica, mucha utilidad en el desarrollo de la misma materia, etcétera. Y paso a describirlo. Esto que estamos marcando es un cilindro hueco que, como ven, está tapado en el fondo pero abierto en la parte superior. Es una estructura rígida, normalmente se construye en metal. Y luego el otro componente, que es independiente, completamente independiente, es decir, que yo los podría separar los dos sin ningún problema, es el pistón, que también se llama émbolo, por supuesto, que está construido, digamos, tiene la apariencia de algo así como un disco sólido, ¿no? Y tiene la característica de que puede moverse libremente así o así dentro del cilindro, dependiendo de lo que esté ocurriendo. Sin embargo, lo que está en este sitio, si dentro del cilindro, encerrado por las paredes del cilindro y la pared interna del pistón, se encuentra herméticamente contenido. Quiere decir de que no hay posibilidad de que entre o salga masa del espacio encerrado por el cilindro y el pistón. Quisiera saber si me están siguiendo con lo que digo, y está claro. Este espacio que yo marqué con una X constituye un espacio herméticamente cerrado. Entonces, dependiendo de lo que ocurra en relación con lo que esté contenido dentro del aparato, el pistón se moverá hacia arriba, hacia abajo, o directamente estará quieto, pues, ¿no? Entonces, voy a plantear. Alguien está pintando la pizarra, por favor, deje quieta su mano.
Voy a plantear el siguiente caso que nos va a permitir trabajar un poco con la cabeza. Suponga que usted tiene el dispositivo del cilindro y pistón y acá adentro hay contenida una cierta cantidad de gas. Es decir, dentro de este aparato hay una cierta cantidad en masa M de gas. Ok. Supongamos que ahora usted toma un peso P, y lo pone sobre el pistón. Entonces dígame qué ocurre. ¿Qué va a observar usted? Va a empezar a presionar y mover. Vamos a mover el pistón. Se va a mover el pistón. ¿Hacia dónde se va a mover el pistón? Hacia el exterior. Inferior. ¿Cómo? Hacia el inferior del cilindro. Así digamos. ¿Cierto? Y después de un rato, de un momento más o menos largo, el pistón, que antes en este caso inicial estaba quieto, volverá a estar quieto. Y así lo podemos encontrar. ¿Cierto? Entonces, dentro de este espacio que ahora es más reducido, contenido entre las paredes del pistón, del cilindro y la pared interna del pistón, la cara interna del pistón, sigue existiendo la masa M de gas. Entonces, supongamos que el asunto que estamos planteando sea el de analizar qué le ocurre al gas como consecuencia de haber hecho esta operación de colocar el peso P sobre el pistón. Para ello, lo primero que tenemos que hacer, y lo primero que usted va a tener que hacer cuando esté resolviendo cualquier problema de termodinámica, es establecer cuál es el sistema termodinámico que usted va a analizar, porque en ese sistema termodinámico es que usted va a aplicar todos sus conocimientos de termo. Si usted no sabe si el sistema es cerrado o el sistema es abierto, entonces no va a saber qué cosas son las que va a poder utilizar en el análisis correspondiente. Entonces yo voy a plantear una primera alternativa para el análisis en cuestión. Primero, voy a elegir un sistema termodinámico que contenga al gas que es motivo de mi interés. Entonces, la alternativa que yo voy a plantear es que voy a elegir como sistema termodinámico este volumen o este espacio inicialmente, porque llamémosle a esta condición inicial y a esta condición llamémosle condición final. Después vamos a volver sobre esto de I y F. Ok. Entonces, en la condición inicial, yo estoy observando mi sistema termodinámico con este tamaño. Ahora quiero que me diga cómo concibe usted al sistema termodinámico que tenía este tamaño en la condición inicial, pero ya ahora en la condición final. Y entonces acá, usted tiene la palabra. Usted puede concebir al sistema termodinámico como quiera, pero lógicamente hay que usar, digamos, la racionalidad, el sentido común, ¿no? Porque la idea es no complicar la vida en el momento de hacer el análisis termodinámico. Entonces, pregunto, en esta condición final, ¿qué tamaño tiene el sistema termodinámico que usted está pensando? Más pequeño. Más pequeño. ¿Cuál? Me adelanto. ¿No? Ahora, el sistema termodinámico que yo tengo en mi cabeza, en la condición F, ahora
tiene este tamaño. Pregunto, durante el cambio experimentado por este sistema desde la condición inicial hasta la condición final, ¿cómo es el tamaño del sistema? ¿Es constante, es variable? Es variable. Variable. Se entiende que es variable, pero ¿cómo lo imagina variando la medida en que el pistón se mueve? ¿Que la masa salió? No, ¿La masa disminuyó? no, ves que la masa M sigue siendo la misma dentro del aparato. Volumen del cilindro. Claro. Volumen. El tamaño es el que ha disminuido, pero quiero que me digan cómo progresa esa disminución de tamaño a medida que el pistón se mueva. La masa Ok. se Tengo que imaginarme cómo ocurren las cosas. Si no me imagino cómo ocurren las cosas, no voy a poder resolver nada. Entonces, Y la energía con forma de calor al momento de hacer la compresión. ¿Por la presión? no hablemos de presión ni de nada por el estilo, porque todavía no es momento. Yo a lo que me estoy refiriendo es concretamente al volumen del sistema, el tamaño. Entonces, lo que yo estoy planteando es que mi sistema elegido así, encerrado por el rojo inicialmente, se convierte en un sistema más chico en la condición F. Y tengo que añadir que durante el movimiento el pistón va acompañándolo en esta reducción de tamaño hasta llegar a la condición final. ¿Me entiende, no? Sí. Es decir, el pistón se va moviendo hacia abajo y entonces acompañado de ese movimiento hacia abajo se va achicando mi sistema termodinámico, de tal manera que llega a tener este tamaño que estoy marcando en la condición F. Entonces ahora viene la pregunta del millón. Le pregunto, así concebido el sistema termodinámico, ¿qué tipo de sistema es de acuerdo con esta clasificación? Cerrado. Cerrado. Claramente cerrado, pues no. ¿Por qué es cerrado? Ahí está escrito. La masa es constante. Porque la masa es constante. Entonces, fíjense que lo que podríamos anotar como beneficio de plantear la cosa así es que la masa del sistema permanece constante, aunque el volumen total del sistema es variable, ¿no? Bueno, esta es una manera de plantear la cosa y entonces, de acuerdo con este criterio que el sistema es cerrado, ya yo procedo a hacer todo el desarrollo que tenga que hacer y que en su momento lo van a tener que hacer ustedes con sus problemas. Pero existe otra posibilidad y entonces voy a hacer otro planteamiento que también es válido. No sé, ya le apagó mi Voy a elegir el color negro. Otra vez comienzo que en la condición inicial el sistema termodinámico es así, de este tamaño, coincidente con el espacio que está contenido dentro del aparato. Y digo, yo quiero que este sistema termodinámico, desde el inicio hasta el final de la observación o del análisis que yo voy a hacer, mantenga el mismo tamaño. ¿Lo ve? Quiere decir que encerrado con el negro y encerrado con el negro, inicio y fin respectivamente, son exactamente del mismo tamaño. ¿Qué es lo que estoy proponiendo? Que el sistema tenga una característica de tamaño constante, de volumen constante, traducido en la terminología que estamos por usar. Lo que estoy planteando es que mi sistema es isocórico. ¿Está claro? Ahora, otra vez la pregunta del millón. En este caso, así concebido, el sistema termodinámico, ¿qué tipo de sistema es? Javier.
Abierto. Abierto. Definitivo. ¿Por qué es abierto? Porque Toma El peso y el pistón más. Claro, porque dentro del espacio del sistema, ahora en la condición final, además de la masa M, está el pistón, está el peso y hay otras cosas más, ¿no? Que antes estaba afuera. El aire. Aire, bueno, si es que este aparato está en contacto con el medio ambiente. Entonces, note usted que el criterio que uno use, la concepción que uno tenga en su mente, lo va a conducir a establecer qué tipo de sistema termodinámico es el que usted va a analizar. Y este es el primer paso en la resolución de cualquier problema que ustedes vayan a afrontar en adelante. No es cuestión de que se disparen a pescar ecuaciones, a pescar datos, a hacer cálculos, sin antes saber en qué canchón está trabajando. ¿Ok? Quisiera saber si me están comprendiendo lo que estoy planteando. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Si usted no hace, si usted no procede de esta manera, es decir, a establecer un sistema termodinámico inicialmente antes de el análisis correspondiente propiamente dicho, usted va a tener dificultades y lo más probable es que meta las 4. Ok. Finalmente, mire, lo que le ocurra a la masa M entre esta condición inicial y esta condición final es independiente de que el sistema sea cerrado o el sistema sea abierto. Es decir, que si yo optara por mi concepción de sistema cerrado o por mi concepción de sistema abierto, el resultado que obtenga de mi análisis tiene que ser exactamente igual. Esto es algo parecido a lo que decía el César: todos los caminos conducen a Roma. ¿Me entienden o no me entienden? Entonces, usted podrá en algún caso optar por una opción o por la otra, y vuelvo a insistir, el resultado del caso tiene que ser exactamente el mismo. Bueno, creo que estamos claros con esto, ¿no? Ahora, creo que con ustedes hablamos de la ollita, esa olla que si le ponemos una tapa y la cargamos con líquido y calentamos, en algún momento, como la presión aumenta acá y el volumen permanece constante, en algún momento la presión es tan alta que esta tapa termina por acá, volando, ¿no? Entonces, lo que podíamos concebir dentro de este espacio como un sistema cerrado, cuando la tapa sea retirada, termina convirtiéndose en un sistema abierto, y entonces podrá encontrar usted situaciones en las que los sucesos ocurran así, ¿no? Que en algún momento el sistema sea cerrado, pero en otro momento el sistema sea abierto. Quisiera escuchar sus comentarios sobre lo que estoy diciendo. Ingeniero, disculpe una pregunta. ¿Sí? Ya, del estado inicial al estado final es cuando ya se aplica lo que es un equilibrio termodinámico, es decir, que la presión del peso P con la masa van a ser iguales, ¿no? Ya, todo eso lo vamos a explicar más adelante, pero efectivamente es así como lo está planteando usted. Por eso es que yo no he utilizado la palabra equilibrio. Lo que he dicho es que todo está quieto, eso dije, ¿verdad? Y entonces ese concepto de quieto lo vamos a analizar un poquito más adelante. Recién estamos mirando, digamos, el aspecto macro, ¿no? Si lo que podemos ver como
conjunto para el sistema termodinámico. Después vamos a ingresar ya en las características del sistema frente al medio exterior, porque no hay que olvidar de que estos no son sistemas independientes de lo que pueda pasar en el medio exterior, siempre van a estar influenciados. Por eso hablamos cuando el otro día estábamos anotando características de los sistemas termodinámicos, que puede haber interacción ¿Alguna otra cosa que quieran comentar antes de que yo continúe con la exposición? Voy a borrar esto. Este aparato de cilindro y pistón lo vamos a ver hasta en la sopa, porque es muy importante, muy interesante y muy interesante para plantear problemas. Entonces, si no hay nada más, ahora vamos a tratar de conversar sobre esto que hay adentro del sistema. Supongamos que el sistema es el espacio contenido en este dispositivo de cilindro y pistón que lo hemos dejado dibujado en el pizarrón. Y digo, lo que queremos ahora es establecer en qué condición particular en un cierto momento se encuentra la masa M contenida dentro del sistema, sea este el sistema o sea cualquier otro. Esto equivale a que nosotros podamos establecer lo que en adelante vamos a llamar estado termodinámico. Repito, la condición particular en la que se encuentra el contenido de un sistema termodinámico en un cierto momento de su vida es lo que vamos a entender como estado termodinámico. Ahora, ¿cómo caracterizamos esa condición? Entonces, para poder establecer esa condición hay que apelar a un conjunto de valores o datos que se conocen en esta materia como variables de estado. Y ahora voy a referirme a lo que uno de ustedes mencionó en relación con el equilibrio termodinámico. Pero antes, entre las primeras variables de estado, es decir, que permiten tener información sobre la condición en la que se encuentra la masa M, nos encontramos con tres variables que son la presión, la temperatura y el volumen. Estas tres variables tienen la gran característica de que son medibles directamente, es decir, se dispone de instrumentos que permiten establecer su valor. Pero la medición de estos valores está condicionada a una característica que debe existir entre el estado termodinámico y el medio exterior. Pero antes de referirme a eso, quiero variables. Primero, para identificar a las variables, es necesario en primera instancia si las variables, en este caso variables de estado, son de esta categoría
o de esta categoría. ¿Qué es lo que estoy anotando? A ver, alguien que me diga. Intensiva y extensiva. Intensiva y extensiva. Supongo que ya saben, porque tienen que haber estudiado en alguna otra materia de física, cuando las variables son intensivas. Cuando no dependen de la cantidad. Cuando no dependen. Claro, cuando no dependen de m, son independientes de m. Y extensivas cuando dependen de m. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, cuando hablemos de las variables de estado, saber si estas variables son intensivas o extensivas, porque de acuerdo con ello vamos a establecer un reglamento para anotar la variable. Pregunto, la presión, ¿qué tipo de variable es? Intensiva. Depende. Intensiva. Intensiva. Ok, entonces anotamos variable intensiva. Lo voy a encerrar acá para destacarlo así. La temperatura. Intensiva. Intensiva. Dejémoslo ahí por el momento. Cuando una variable es intensiva, vamos a adoptar la regla de que vamos a simbolizar dicha variable con letra minúscula. Y normalmente se usa la primera letra del nombre. Entonces, ¿qué voy a escribir para simbolizar presión? P minúscula. ¿Qué debería escribir para simbolizar temperatura? T minúscula. Pero como la T minúscula se la ganó la variable tiempo, entonces salvamos como excepción a la regla que vamos a simbolizar la temperatura con la letra T mayúscula. Pero ya estamos avisados de por qué hacemos tal cosa. ¿Qué ocurre con el volumen? El volumen, dependiendo del enfoque que se haga, puede ser una variable intensiva, pero también puede ser una variable extensiva. ¿Me explico? A ver, acá en este sistema termodinámico, pongamos que la cosa está así, todo está quietito, y entonces pregunto, ¿podemos establecer el volumen que corresponde a la masa M? ¿Qué tendríamos que hacer para saber qué volumen ocupa la masa M? Entonces lo lógico es que yo diga, bueno, mido esto y mido esto. ¿Cierto? ¿De qué estamos hablando? ¿Volumen específico? No, ¿de qué estamos hablando cuando pongo phi y pongo h? Volumen, base por altura. Volumen. Altura. Base por altura. ¿Qué es phi? La letra phi normalmente se usa para simbolizar Calor. si esto es un cilindro, La base del cilindro. longitud, ¿qué será phi? Diámetro. El diámetro. ¿Y h? Altura. La altura. Entonces, si yo puedo medir el diámetro y la altura, yo voy a decir a la masa m le corresponde un volumen. Fíjese que lo estoy escribiendo con letra mayúscula y enseguida voy a aclarar por qué, que va a ser pi por phi al cuadrado sobre 4, que es el área de la sección circular, por h, que es la longitud del cilindro, o la altura en este caso. Ok, suponga que de alguna manera logramos dividir esto exactamente por la mitad, sin hacer ningún otro cambio.
Es decir, que el estado termodinámico de lo que está en este lado y está en este otro lado no se altera por eso. ¿Qué es lo que está cambiando? Que ahora en este lado vamos a tener una cantidad de masa que va a ser la mitad y en este otro lado será la mitad. ¿Y cómo serán los volúmenes de estas mitades? Estos valores, ¿cierto? Es decir, que a la masa mitad le corresponde un volumen mitad del valor que tenemos consignado acá. ¿Qué es lo que estamos observando, digamos, en primera instancia? Que cada tamaño de masa, en este caso M, tiene un correspondiente volumen, M sub 2 tiene un correspondiente volumen que es 2. Es decir, que el volumen está haciendo función de la masa, ¿cierto? Está dependiendo de la masa. Y entonces, ¿qué tipo de variable es este B grande que estoy anotando? Extensiva. Es una variable extensiva, y cuando la variable es extensiva usamos la letra mayúscula, tal como lo hemos anotado acá y acá. Pero hay otro detalle. Si yo divido el volumen por la masa M, es decir, el volumen por su propia masa, y divido el volumen por su propia masa, entonces me encuentro con que estos dos valores son iguales, ¿no? ¿Lo ven? Y esta cantidad, que es el volumen total dividido por la masa, resulta ser ahora un valor independiente de la masa, porque es lo mismo para este caso que para este caso. ¿Cómo se llama este valor? Intensivo. Volumen específico. Volumen específico. Entonces, a partir de hoy, usted se tiene que grabar muy bien en la cabeza que todo lo que se apode específico es intensivo, y lo que se llame total es extensivo. Entonces, vamos a decir acá, con esta B chica, volumen específico, con esta B grande, volumen total. Y está claro que el volumen total va a ser igual al producto de la masa por el volumen específico, ¿cierto? Sí. ¿Comentario? Entonces, en base a todo lo que estamos diciendo, es muy importante que usted cumpla todas estas cosas que estamos poniendo por delante cuando usted escriba las ecuaciones. Si no, va a tener problemas. Ok, entonces, ¿puedo borrar un poco? ¿Está el pizarrón? Ya está acá. Chau. ¿Te fijas? Hay alguien que está en otro asunto que no es termodinámica. Bueno, entonces, resumidas cuentas, las primeras variables de estado que estamos presentando son la presión, la temperatura y el volumen total, o en su defecto el volumen específico. Pero ahora viene este asunto que tiene que ver con lo que yo decía hace un momento, uno de sus compañeros planteó. A ver, para que yo pueda determinar este valor B en función phi, y listo, tener la posibilidad de medir esas dimensiones, ¿no? ¿Cierto?
¿Sí o no? Sí, Ok. Ahora, para que yo pueda medir phi no hay ningún problema porque hemos dicho que el cilindro es un cuerpo rígido. Es un cilindro hueco pero rígido. Pero hay una dimensión que está sujeta a en qué posición se encuentra el pistón. ¿De qué dimensión estoy hablando? Estoy hablando de H. Para que yo pueda medir cuánto es H, el pistón tiene que estar en una condición que ya la mencionamos antes, quieto. ¿Qué significa quieto? Físicamente traducido, significa en equilibrio. En este caso particular, para que el pistón no se mueva, las fuerzas que actúan así tienen que ser idénticas e iguales de sentido opuesto a las que actúan así. Eso significa que el pistón está en equilibrio mecánico. Pero también, hablando de termodinámica, no solamente se requiere que el equilibrio sea mecánico, sino también un equilibrio térmico. Y explico esto. A ver, si quieren ponemos como ejemplo el caso de la medición de temperatura. Para que usted pueda medir con un termómetro la temperatura del contenido, usted tiene que esperar que el mercurio del termómetro se quede quieto, ¿no es verdad? Y se va a quedar quieto cuando la temperatura del termómetro sea igual a la temperatura del sistema, es decir, cuando se cumpla esta condición de equilibrio térmico. Si no, usted no puede informar cuánto es la temperatura. Por lo tanto, cuando hablamos de el estado termodinámico, en realidad estamos hablando de una condición de equilibrio termodinámico. Bueno, lo vamos a tener que parar aquí porque se nos va a cortar la comunicación inmediatamente, así que los espero el día jueves. ¿De acuerdo? Ya, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias, hasta luego. Chao.